Miami, una noche cualquiera. Cuando las luces de los estudios ya se habían apagado y el eco de los aplausos parecía dormir detrás de las paredes, Jon Secada habría entendido algo que ningún escenario puede enseñar y ningún premio puede curar. A veces, el golpe más duro no llega desde el fracaso, ni desde la crítica, ni desde el olvido del público, sino desde el lugar donde uno creía estar a salvo. Durante décadas, su voz fue sinónimo de romanticismo, de nostalgia, de canciones que hablaban de ausencia, de promesas rotas, de amores que sobreviven en la memoria aunque ya no existan en la vida real. Pero detrás del artista que cantaba con el alma abierta, detrás del hombre que conquistó mercados en inglés y en español, detrás del cubano que convirtió el exilio, el esfuerzo y la disciplina en una carrera internacional, se escondía una historia mucho más silenciosa, la de un hombre que aprendió demasiado pronto que la fama ilumina el rostro, pero no necesariamente protege el corazón. Esta es una reconstrucción narrativa basada en el tono de los grandes dramas de la prensa de espectáculos, no una sentencia judicial ni una acusación comprobada. Porque alrededor de Jon Secada, como ocurre con muchas figuras queridas, también han circulado rumores, insinuaciones, relatos sin documentos definitivos y titulares escritos para golpear antes que para explicar. Uno de esos relatos habla de una supuesta traición íntima, de una esposa, de un hombre inesperado, de una verdad que habría llegado tarde y de un silencio que pesó más que cualquier grito. Pero antes de entrar en esa zona gris, antes de pronunciar la palabra traición, antes de convertir un rumor en tragedia, hay que mirar al verdadero protagonista. No al personaje de los titulares, sino al niño que salió de Cuba. Al joven que estudió música con una disciplina casi obsesiva. Al cantante que aprendió a sostener una nota como quien sostiene una vida entera. Jon Secada no nació dentro del lujo ni de la comodidad de una industria hecha a su medida. Nació con otro nombre. Juan Francisco Secada Ramírez, en La Habana. En una Cuba marcada por tensiones políticas, despedidas familiares y heridas que muchos llevaron consigo al cruzar el mar. Su historia comenzó antes de las portadas, antes de los Grammy, antes de las baladas que sonarían en radios de todo el continente. Comenzó en una familia que tuvo que recomenzar lejos de la tierra conocida, en un país donde el idioma, la identidad y la supervivencia se mezclaban todos los días. Cuando su familia llegó a Estados Unidos, Miami no era todavía el gran símbolo latino que después sería para millones de artistas. Era una ciudad dura, luminosa, contradictoria, llena de gente que había perdido algo y que intentaba reconstruirse con trabajo, fe y memoria. Ahí creció Jon, entre el ruido de una ciudad migrante y el peso invisible de pertenecer a dos mundos. En casa había nostalgia. Afuera, competencia. En casa había recuerdos de Cuba. Afuera, una sociedad que exigía adaptación. Esa doble pertenencia, que para muchos habría sido una carga, se convirtió para él en una fuente de identidad artística. Secada no eligió entre el inglés y el español, entre el pop anglosajón y la sensibilidad latina, entre la técnica musical y la emoción popular. Decidió unirlo todo. Y esa decisión, aunque parezca simple, fue una de las claves de su destino. Porque Jon no llegó a la música solo por carisma. Llegó por estudio, por disciplina, por horas silenciosas, por una comprensión profunda de la voz como instrumento y de la canción como puente. Antes de ser una estrella, fue estudiante. Antes de tener multitudes frente a él, tuvo aulas, partituras, ejercicios vocales, maestros, frustraciones. Se formó en la Universidad de Miami y encontró en el jazz una escuela de libertad, pero también de rigor. El jazz le enseñó que una nota puede cambiarlo todo, que el silencio importa tanto como el sonido, que improvisar no significa perder el control, sino dominar tanto una estructura que uno puede moverse dentro de ella sin romperla. Esa lección lo acompañaría durante toda su carrera, porque Jon Secada nunca fue solo un cantante romántico. Fue un músico completo, un compositor,
un intérprete capaz de moverse entre géneros, idiomas y públicos, sin perder su sello. Pero el camino hacia la fama no se abrió de golpe. Como tantos artistas, John tuvo que caminar detrás de otros antes de que el mundo escuchara su nombre. Su encuentro con el universo de Emilio y Gloria Estefan fue decisivo. En ese círculo encontró una oportunidad, pero también una prueba. No bastaba tener talento. Había que resistir el ritmo de una industria feroz. Saber esperar, saber aprender, saber aceptar que a veces el destino primero te pone en el fondo del escenario para comprobar si realmente mereces llegar al frente. Cekada fue corista, colaborador, compositor, pieza silenciosa de una maquinaria musical que estaba cambiando la historia latina en Estados Unidos. Y mientras muchos solo veían el brillo de los Estefan, él estaba allí, absorbiendo, trabajando, entendiendo cómo se construye una canción destinada a cruzar fronteras. Después llegó el momento que cambió su vida. Su voz dejó de ser una promesa privada y se convirtió en una presencia pública. Canciones como Just Another Day, Angel, Do You Believe in Us y sus versiones en español abrieron una puerta que pocos artistas latinos habían cruzado con tanta naturalidad. Jon Secada no sonaba como una copia de nadie. Sonaba como un hombre que llevaba dentro la elegancia del soul, la melancolía latina, el pulso del pop y una intensidad emocional que parecía venir de una herida antigua. Su éxito no fue casual. Fue el resultado de años de preparación, pero también de una sensibilidad que conectó con millones de personas que alguna vez habían amado, perdido, esperado o callado. En los años 90, su imagen creció rápidamente. El muchacho de origen cubano se convirtió en una figura internacional. Los premios llegaron, los discos se vendieron por millones, las giras lo llevaron de un escenario a otro y su nombre empezó a ocupar un lugar propio dentro de la música romántica. Pero la fama tiene una trampa. Mientras el público cree conocer al artista porque lo escucha cantar, el artista sabe que lo que entrega en una canción es apenas una parte de sí mismo. La otra parte queda en casa, en hoteles, en camerinos vacíos, en llamadas nocturnas, en relaciones que deben sobrevivir a calendarios imposibles y en silencios que ningún fan puede imaginar. Y ahí comienza la parte más delicada de esta historia: el hombre privado. Porque Jon Secada, como todo artista que canta al amor, cargó con una paradoja cruel. Mientras millones lo asociaban con la ternura, la fidelidad, el deseo y la nostalgia, su vida real tenía que enfrentarse a los mismos miedos que cualquier ser humano. La diferencia era que sus alegrías y sus posibles heridas podían convertirse en material para el rumor. Cada aparición pública, cada ausencia, cada gesto, cada mirada junto a su pareja podía ser interpretada, exagerada, convertida en versión. Para el público, una pareja famosa parece una fotografía perfecta. Para quienes viven dentro de ella, puede ser una casa llena de presiones invisibles. El matrimonio, especialmente cuando una de las dos personas pertenece al mundo del espectáculo, no se rompe necesariamente por una gran explosión. A veces se desgasta por cosas pequeñas. Una cena cancelada, una llamada que no llega, un cumpleaños vivido entre aeropuertos, una conversación aplazada durante meses, una soledad que empieza a tener forma propia. El amor puede existir y aún así cansarse. La admiración puede permanecer y aún así no alcanzar. Y cuando alrededor hay fama, dinero, viajes, compromisos, amistades interesadas y personas que entran y salen de la intimidad como si todo fuera parte del mismo espectáculo, la confianza se vuelve una puerta que hay que cerrar con cuidado todos los días. Según esa narrativa no comprobada que circula en los bordes del espectáculo, la vida íntima de Jon habría comenzado a llenarse de señales pequeñas, casi imperceptibles. No una prueba definitiva, no una escena cinematográfica, no una confesión inmediata. Primero habría sido una distancia. Después, una incomodidad. Luego un cambio en la forma de hablar, de responder, de mirar el teléfono, de evitar ciertas preguntas. En este tipo de relatos,
Lo más doloroso no es descubrir de golpe, sino sospechar lentamente. Porque la sospecha convierte la casa en un territorio extraño. Uno escucha pasos y cree escuchar secretos. Ve una sonrisa y se pregunta para quién era realmente. Mira una pantalla apagada y siente que allí dentro hay una vida paralela que no le pertenece. Para un cantante como Jon Secada, acostumbrado a interpretar emociones, esa sospecha habría tenido una forma todavía más cruel. Un artista entrenado para escuchar matices también escucha los silencios. Percibe una pausa distinta, una respiración fuera de lugar, una respuesta demasiado preparada. Y cuando el corazón empieza a sospechar, la mente busca pruebas incluso donde solo hay rutina. Esa es la tragedia de la desconfianza. No necesita confirmación para empezar a destruir. Basta una grieta para que todo el edificio tiemble. El rumor dice que el hombre inesperado no habría sido un desconocido, ni un extraño llegado de repente, ni una figura lejana del mundo exterior. Habría sido alguien cercano al círculo de confianza, alguien que podía entrar sin levantar sospechas, alguien cuya presencia no parecía amenaza precisamente porque estaba demasiado integrada a la vida cotidiana. Y esa idea, aunque no esté probada, explica por qué el relato resulta tan poderoso para la audiencia. Porque las traiciones más devastadoras en la imaginación popular no son las que vienen de enemigos visibles, sino las que llegan desde el lugar donde nadie mira. El amigo, el colaborador, el confidente, el hombre que sonríe en la mesa familiar, el que conoce horarios, debilidades, ausencias. Ese tipo de figura convierte el dolor en humillación, porque no solo rompe el amor, también rompe la memoria de todos los momentos compartidos. Pero hay que ser responsables. No existe una confirmación pública sólida que permita afirmar que esa traición ocurrió. Lo que sí existe es una verdad más amplia y humana. Incluso los artistas más amados pueden ser devorados por rumores que se alimentan de su propia imagen. Jon Secada cantó tantas veces al amor que cualquier grieta sentimental alrededor de su nombre parece automáticamente más dramática. El público no escucha un rumor sobre él como escucharía uno sobre cualquier otro cantante. Lo escucha con sus canciones de fondo. Lo imagina sentado en una habitación oscura, recordando letras que alguna vez parecieron románticas y que de pronto se vuelven proféticas. Otro día más sin verte deja de ser solo un título y empieza a sonar como una condena emocional. Angel deja de ser una balada y se convierte en una pregunta. ¿Qué pasa cuando el ángel de una vida ya no protege, sino que se aleja? En esa versión dramatizada, el supuesto descubrimiento no habría llegado con gritos, sino con una escena mucho más silenciosa. Una noche, una llamada, un mensaje, una coincidencia imposible de explicar. Jon, el hombre acostumbrado a escenarios llenos, se habría quedado frente a una verdad pequeña en apariencia, pero enorme en significado. No necesitaba una multitud. No necesitaba prensa. No necesitaba abogados ni declaraciones. Bastaba un detalle para que todo lo construido durante años cambiara de color. Porque cuando uno descubre una posible traición, lo primero que se rompe no es la relación. Se rompe la historia que uno se había contado a sí mismo. Los recuerdos empiezan a ser revisados como expedientes. Una cena antigua se vuelve sospechosa. Un viaje se vuelve pregunta. Una risa compartida se vuelve máscara. El pasado entero entra en juicio. Y ahí estaría la verdadera caída. No en un escándalo público, sino en una derrota interior. Jon Secada, el artista que había aprendido a controlar su voz incluso en las notas más difíciles, habría enfrentado algo imposible de afinar: el temblor de la confianza perdida. Porque cantar exige respiración, pero sufrir exige otra clase de aire. Hay dolores que dejan a una persona sin voz aunque pueda seguir hablando. Hay golpes que no se notan en la cara, pero cambian la manera de caminar por la casa. Hay traiciones, reales o imaginadas, que convierten el amor en una habitación llena de espejos rotos. En la narrativa del espectáculo,
El público suele pedir una reacción inmediata. Quiere saber si hubo separación, si hubo perdón, si hubo enfrentamiento, si hubo venganza. Pero la vida real rara vez obedece a esa prisa. Muchas veces, cuando una relación atraviesa una crisis, las personas no corren hacia los titulares. Se quedan quietas, se miran, callan, intentan entender qué parte de lo vivido fue verdad y qué parte fue costumbre. Para alguien como John, con una familia, una trayectoria y una imagen pública construida durante décadas, cualquier decisión habría tenido un peso enorme. No se trataba solo de un corazón herido. Se trataba de hijos, de historia, bríos, de reputación, de años compartidos, de una vida privada que el público nunca debería poseer por completo. Y quizá por eso el supuesto final trágico no debe entenderse como una muerte literal, ni como un derrumbe visible, sino como algo más íntimo, la muerte de una certeza. Porque hay personas que no pierden su carrera, no pierden sus premios, no pierden su casa, no pierden el reconocimiento, pero pierden la tranquilidad. Y cuando se pierde la tranquilidad, todo lo demás empieza a sonar distinto. El aplauso ya no entra igual. Las entrevistas se vuelven más pesadas. Las canciones románticas se transforman en pruebas de resistencia. El artista sonríe, pero por dentro se pregunta si el público aplaude al hombre que realmente es, o al personaje que todavía puede sostener. La tragedia de Jon Secada, si se mira desde esta perspectiva narrativa, no sería la de un cantante destruido por un solo hecho, sino la de un hombre obligado a convivir con la distancia entre lo que el mundo cree y lo que el corazón soporta. El mundo ve al ganador del Grammy. El mundo ve al intérprete de voz impecable. El mundo ve al artista que cruzó idiomas, mercados y generaciones. Pero el mundo no ve las madrugadas. No ve lo que ocurre después de cerrar una puerta. No ve a un hombre sentado frente al silencio, preguntándose en qué momento la vida que parecía segura empezó a tener sombras. También está el otro lado, la crueldad de los rumores. Porque una acusación de infidelidad no solo toca a la persona famosa, toca a su pareja, a sus hijos, a su familia, a personas que no necesariamente eligieron estar bajo el fuego del público. En la era de los titulares veloces, una insinuación puede viajar más rápido que una aclaración. Una frase puede destruir años de reputación. Un video puede convertir una sospecha en verdad, ante millones de personas que no piden pruebas porque la emoción les resulta suficiente. Y en ese punto, la tragedia ya no pertenece solo a Jon Secada. Pertenece a toda una cultura que confunde entretenimiento con sentencia. Por eso, un artículo responsable no puede afirmar lo que no está confirmado, pero sí puede explorar el símbolo. ¿Por qué una historia así atrae tanto? ¿Por qué el público quiere imaginar que el cantante romántico también fue víctima de una herida romántica? Tal vez porque eso hace que sus canciones parezcan más verdaderas. Tal vez porque necesitamos creer que quienes cantan al dolor conocen el dolor. Tal vez porque la fama nos resulta más soportable cuando descubrimos que también sangra. Jon Secada, en ese sentido, representa algo más grande que un rumor. Representa al artista que convierte la vulnerabilidad en música y que, incluso cuando el mundo inventa sombras alrededor de su vida, sigue siendo recordado por la luz de su voz. Hay una escena posible, casi cinematográfica, que resume esta lectura. Jon entra a un estudio vacío. Afuera, Miami sigue moviéndose con su mezcla de calor, tráfico, mar y nostalgia. Adentro solo hay un micrófono, una silla, una partitura, quizá una canción inacabada. Nadie sabe lo que él carga. Nadie sabe si esa noche viene de una discusión, de una sospecha, de una llamada dolorosa o simplemente del cansancio acumulado por años. Se coloca frente al micrófono y entiende que la voz no miente. Puede mentir una entrevista, puede mentir una sonrisa, puede mentir una fotografía familiar, puede mentir un comunicado, pero la voz no. La voz siempre lleva algo de la verdad que el cuerpo intenta esconder. Entonces canta. Y en esa nota larga, sostenida, limpia, aparece todo. La Cuba perdida de la infancia, el Miami de los comienzos,
las aulas de música, los clubes pequeños, el respaldo a Gloria Estefan, el salto al éxito, los premios, los viajes, las habitaciones de hotel, las canciones dedicadas a millones y las preguntas que nunca dijo en público. Tal vez esa sea la forma más honesta de entender a Jon Secada, no como víctima de un titular, sino como sobreviviente de muchas formas de silencio. El silencio del exilio, el silencio de la disciplina, el silencio de la fama, el silencio de las crisis privadas y el silencio impuesto por una industria que exige sonreír incluso cuando el alma pide pausa. Si el supuesto engaño ocurrió o no, solo las personas involucradas podrían saberlo. Pero lo que sí puede afirmarse es que Jon Secada no necesita una tragedia inventada para ser interesante. Su vida ya contiene suficientes elementos de drama real. La migración, el esfuerzo, la construcción de una identidad bilingüe, la lucha por abrirse paso en una industria difícil, el reto de mantenerse vigente después del estallido de los años 90, la presión de ser recordado por canciones que marcaron una época y la necesidad de seguir siendo persona cuando todos quieren convertirte en recuerdo. Esa es una tragedia más profunda y más digna de ser contada, la de un artista que alcanzó la cima, pero tuvo que aprender que ninguna cima evita la soledad. En los grandes relatos de la música latina, Jon Secada ocupa un lugar particular. No fue el escándalo su principal idioma, no construyó su carrera sobre provocaciones, peleas públicas o excesos televisivos. Su territorio fue la canción, la elegancia vocal, la emoción bien producida, el cruce entre mundos. Por eso, cuando aparece un titular oscuro alrededor de su vida privada, el contraste golpea con más fuerza. El público no espera sombras de quien le dio canciones luminosas. Pero tal vez ahí está el error. Creer que los artistas románticos viven dentro de las canciones que cantan. La verdad es más compleja. A veces quienes cantan al amor son precisamente quienes más han tenido que negociarlo con la realidad. La figura de la esposa, dentro de esta narración hipotética, no debe ser reducida a villana. Esa sería una salida fácil y peligrosa. En toda relación larga, hay capas que el público desconoce. Hay heridas mutuas, ausencias, cansancios, momentos de desconexión, formas de soledad compartida. Convertir a una mujer real en personaje oscuro sin pruebas sería injusto. Pero en el lenguaje del drama la esposa representa algo más simbólico. Representa el hogar, la promesa de estabilidad, el refugio que el artista busca cuando termina el ruido. Por eso, cuando el rumor coloca allí la traición, el golpe narrativo es devastador. No porque sepamos qué ocurrió, sino porque entendemos lo que significaría si hubiera ocurrido. La caída del último refugio y el hombre inesperado. Esa figura que el rumor nunca termina de definir de manera confiable. Funciona como otro símbolo. No importa tanto su nombre como su cercanía. En las historias de traición, el tercero más doloroso no es siempre el más atractivo ni el más poderoso. Es el que estaba cerca, el que conocía la confianza desde dentro. El que no necesitó forzar la puerta porque alguien ya se la había abierto. Esa es la razón por la que la frase, un hombre que nadie imaginaba, resulta tan poderosa en un título. Porque convierte la intimidad en misterio y la confianza en amenaza. Pero la pregunta final no debería ser quién traicionó a Jon Secada. La pregunta más honesta es otra. ¿Qué hacemos como audiencia con el dolor ajeno? ¿Lo entendemos o lo consumimos? ¿Lo tratamos con respeto o lo convertimos en combustible para clics? Cuando un artista ha dedicado su vida a regalarnos canciones, quizá lo mínimo que podemos hacer es no convertir su vida privada en un tribunal sin pruebas. El drama vende, sí. El misterio atrae, también. Pero la memoria de un artista vale más que un rumor. Jon Secada sigue siendo, por encima de cualquier especulación, una de las voces más reconocibles de la música latina y anglosajona de los años 90. Su legado no depende de un escándalo. Depende de canciones que sobrevivieron al tiempo, de una voz que supo unir mercados, de una historia de migración convertida en éxito, y de una sensibilidad que todavía encuentra oyentes en nuevas generaciones.
El verdadero final triste no sería descubrir una supuesta infidelidad. El verdadero final triste sería permitir que un rumor opaque una carrera construida con talento, disciplina y emoción. Quizá por eso esta historia debe cerrarse no con una acusación, sino con una imagen. Jon Secada frente al público, años después de sus mayores éxitos, cantando una balada que todos conocen. La gente canta con él. Algunos recuerdan un amor perdido. Otros recuerdan una juventud que ya no vuelve. Él sostiene la nota, mira hacia el auditorio y, por un instante, parece que todo lo privado queda suspendido. El dolor, los rumores, las preguntas, las grietas, las versiones, todo queda detrás de la música. Porque hay artistas que no vencen al tiempo evitando las heridas, sino transformándolas en una forma de belleza. Y si alguna vez Jon Secada tuvo que enfrentar una traición, una crisis o una sombra íntima, su mayor respuesta no habría sido un escándalo, sino su permanencia. Seguir cantando. Secar. Respirando dentro de cada canción. Seguir demostrando que un hombre puede ser golpeado por la vida y aún así, no convertirse en ruina. Esa es la verdadera lección detrás de cualquier titular. No todo final triste destruye. Algunos finales obligan a mirar hacia adentro, a limpiar la voz, a recordar quién eras antes del aplauso y a seguir caminando, aunque el corazón ya no sea el mismo. Porque Jon Secada no es solo el hombre de Just Another Day. No es solo el intérprete de Angel. No es solo el artista que llevó su origen cubano y su formación musical hasta los escenarios internacionales. Es también un símbolo de algo que la fama no puede borrar: la fragilidad humana. Y esa fragilidad, lejos de disminuirlo, lo hace más real. El público puede inventar 1000 versiones sobre su vida, pero hay una verdad que permanece por encima del ruido. Su voz marcó una época. Su música acompañó amores verdaderos y despedidas reales. Y su nombre pertenece a una generación que aprendió a sentir en 2 idiomas. Al final, tal vez el destino más triste no sea descubrir una traición, sino descubrir que el mundo prefiere el escándalo antes que la verdad. Tal vez la verdadera tragedia no esté dentro de su matrimonio, sino fuera, en esa maquinaria de rumores que convierte personas en personajes y dudas en condenas. Por eso, antes de repetir un titular, conviene escuchar una canción. Antes de juzgar una vida, conviene recordar que detrás de cada artista hay una familia, una historia, una intimidad y un derecho al silencio. Jon Secada sobrevivió al paso del tiempo porque su arte fue más fuerte que cualquier ruido. Y esa, aunque no sea la frase min escandalosa, es la conclusión más poderosa. Ningún rumor puede cantar más alto que una voz que ya quedó grabada en la memoria de millones.